Hola, mi nombre es Marcela Farfán Requia, soy actriz, directora y profesora de teatro y actualmente trabajo con teatro del oprimido. Pasé por situaciones de agresiones verbales y psicológicas bastante fuertes. Vi a compañeras pasando por situaciones similares, ejercidas por la misma persona. Y supe de otras personas con las que yo trabajo que también ejercieron violencia sobre otras compañeras, también en espacios de entorno laboral, tal vez no exactamente el mío, pero la persona con la que yo trabajaba, el chico con el que yo trabajaba, había ejercido violencias con otras compañeras. Creo que los hechos de violencia en el entorno laboral son tan comunes como en otros entornos y están tan naturalizados como dentro de casa o en la calle o en los espacios de entretenimiento. La violencia contra la mujer es todavía en algunos casos sutil y entonces se naturaliza, y en otros casos mismo no siendo sutil se naturaliza. Dentro del espacio de trabajo, como se mezcla con las jerarquías, que no solo tienen que ver con la jerarquía del lugar en el que cada persona trabaja, sino también en el tiempo que las personas trabajan, hace cuánto, ¿no? Las situaciones de violencia laboral que yo pasé en mi trabajo, gente que trabaja con teatro, gente que trabaja, que milita, antimachista, antirracista, bueno, que está, además de laboral, es un espacio también de activismo. En este caso, la violencia que se ejerció fue de uno de los hombres a mí y a otras compañeras en diferentes momentos, a través de elevar el tono de voz o una mirada agresiva o la soberbia o la subestimación permanente, basada o muchas veces justificada por el tiempo que esta persona tiene de experiencia en lo que hacemos, aunque eso no lo valida, y aunque otras de nosotras también teníamos experiencia y años de trabajo, no solo en la profesión, sino también específicamente en la metodología. Pero hay algo de una jerarquía social, ¿no?, que el machismo, que el patriarcado le da a las personas socializadas o leídas como hombres, cis, ya sea hetero o no. En el caso de este compañero no es hetero, que valida esa violencia y que de alguna forma la explica y la justifica de varias otras formas. Y que otra cosa que sucede también, que es muy evidente, es que termina culpabilizando a la mujer, como que una no es lo suficientemente práctica o pragmática o concreta, o no habla cuando tiene que hablar, o no se expresa lo suficiente, o no se expresa cuando está el momento para expresarse. Entonces también algo de cierta perspectiva de cómo las cosas deben hacerse. Existe una forma de cómo está bien trabajar, de cómo está bien hacer las cosas, que tiene ritmos, tiempos y formas, y que yo creo que un poco lo que sucede ahora es que al haber más otras formas de trabajo, otras energías, otras prácticas y también otros históricos de cómo se aprendió a vivir el cotidiano, se traen otros tiempos que tienen que ver también con una construcción social de cómo las mujeres o las disidencias hemos sido construidas. Quiero decir, a veces muchas de nosotras no hemos crecido con el derecho de hablar o la facilidad de la palabra, y esto parece darle un lugar de poder extra dentro del espacio de trabajo a personas que ya crecieron con ese lugar, y esto justifica muchas veces la falta de paciencia y en consecuencia la violencia. Opino que los hechos de violencia laboral son tan graves y tan urgente evidenciarlos, y poder también descubrir cuáles son los mecanismos que sostienen estas violencias dentro del trabajo, que no tienen que ver solo con cuestiones específicas de la práctica de ese oficio, de esa profesión, y sí tienen que ver con una estructura social que ya valida esas violencias contra una parte de la sociedad.
las violencias mayormente son ejercidas contra las personas leídas como mujeres o las disidencias, y ejercidas por las personas que han sido socializadas como hombres y han crecido con ese derecho de determinar lo que está bien y lo que está mal, y además poder expresarlo, ¿no? Esa libertad de expresión que a veces es el maltrato hacia la otra persona. Cualquier expresión, ya sea en forma explícita de violencia o en forma encubierta, sutil, disfrazada, es una violencia. Las bromas, como el lenguaje, como la corporalidad, todo son construcciones sociales. O sea, nos paramos en este mundo, pensamos y decimos a partir de las posibilidades que nos han dicho y nos han permitido. Entonces, cuando una persona hace una broma, si esa broma genera una violencia o reproduce, multiplica una violencia hacia otra persona o la justifica, y una violencia puede ser me río de leotre, puede ser estoy justificando que se la violenta porque es pesada o porque habla mucho o porque habla poco. Entonces, detrás de las bromas, como del lenguaje también, existe sí un interés implícito de sostener las violencias.